Jefe de la Armada rusa describe cuál es la principal causa de la inestabilidad global. Italia, pues habla sobre la crisis ucraniana, dice que ha llegado el momento de la diplomacia incisiva. En tanto, la Unión Europea busca establecer un enorme fondo de defensa ante un posible choque con Rusia. El presidente ruso Vladimir Putin afirma que Rusia es la primera economía de Europa pese a estar siendo estrangulada por todos lados. Es el panorama geopolítico que en las últimas horas se comienza a configurar. Es interesante cómo Rusia ahora es la principal economía, pasando por encima de Europa. Ya rebasó a Alemania, a pesar de lo que generó el conflicto con Ucrania y de todas las sanciones antirrusas que se impusieron, no pudieron con la potencia rusa. Ha llegado el momento, es hora ya de poner fin al conflicto entre Rusia y Ucrania. La principal causa de la inestabilidad global la da a conocer el gobierno ruso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Hoy jueves 11 de enero del 2024. Les saludo con mucho gusto desde el sur de la República Mexicana. Aquí son las 8 de la mañana con 44 minutos. Ojalá nos des tu punto de vista, tu opinión sobre estos temas, que le puedas dar un like, un me gusta al video, ayuda mucho y sobre todo compartir la información. Y vamos a iniciar con este escenario realmente importante porque el jefe de la Armada rusa describe cuál es la principal causa de la inestabilidad global. Según Nikolai Yevmenov, la situación político-militar global se caracteriza por la alta tensión y la dinámica, conservando un carácter complicado e inestable. El factor fundamental que determina el aumento de la inestabilidad global y regional es la aspiración de Estados Unidos y sus aliados a mantener el orden mundial unipolar y el dominio económico. Así lo afirmó el jefe de la Armada de Rusia, el almirante Nikolai Yevmenov. De acuerdo con el alto militar, para realizar esta tarea, los países occidentales usan activamente métodos de presión política, económica, mediática y bélica, hasta utilizar la fuerza militar violando el derecho internacional. En ese contexto, la situación político-militar global se caracteriza por la alta tensión y la dinámica, conservando un carácter complicado e inestable. Entre los aspectos que determinan su evolución, pues mencionó la confrontación entre Rusia y Occidente debido a la crisis ucraniana y lo que llaman el terrorismo internacional. Además, entre las amenazas para la seguridad militar de Rusia, señaló la presencia de poderosas agrupaciones de fuerzas navales extranjeras en los océanos Atlántico y Pacífico y el mar Mediterráneo, así como la militarización del Ártico y los planes de Occidente para socavar los intereses rusos en la región mediante la revisión del estatus de la ruta marítima del norte. Para enfrentar estos desafíos, el almirante hizo hincapié en la necesidad de tener una armada moderna que, junto con el resto de las Fuerzas Armadas, sea capaz de garantizar la disuasión estratégica nuclear y convencional de las agresiones y la protección de los intereses nacionales de la Federación de Rusia en los océanos del mundo. Pues cada día se va configurando un escenario bastante inestable que puede en algún momento dado provocar pues lo que quieren evitar, una tercera guerra mundial. En este escenario, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó que su país, Rusia, es la primera economía de Europa, pese a estar siendo estrangulada por todos lados. Hemos superado a Alemania y ocupamos el quinto lugar en el mundo. China, Estados Unidos, India, Japón y Rusia. En Europa somos el número uno, señaló el presidente ruso. La economía rusa, en términos de paridad de poder adquisitivo, se ha convertido en la primera de Europa y la quinta del mundo, afirmó el presidente ruso. Nos están estrangulando y aplastando por todos lados, pero en términos del volumen de la economía en su conjunto, somos los primeros en Europa.
Hemos superado a Alemania y ocupamos ahora el quinto lugar en el mundo, así lo dijo Putin. Y bueno, mencionó a los países que están en los 5 primeros lugares a nivel global: China, Estados Unidos, India, Japón y Rusia. Lo que sí destacó es que al menos en Europa, Rusia ya se convirtió en la economía número uno. Sin embargo, el mandatario señaló que a pesar de que en términos de paridad de poder adquisitivo Rusia haya superado a toda Europa, aún hay que emprender esfuerzos para lograr unos avances más significativos per cápita. Por lo tanto, hay algo en lo que debemos trabajar. Por otro lado, Putin no descartó que el crecimiento del Producto Interno Bruto, el PIB de Rusia, en 2023 pueda superar el 4%. Es posible, dijo el presidente, indicando que la caída de este indicador para 2022 fue menor de lo esperado. Calculábamos que sería del 2.1%, en realidad fue del 1.2%, concluyó. En esa misma semana, el líder ruso afirmó que mientras que los países europeos se enfrentan a crecientes problemas económicos, Rusia sigue desarrollándose y logrando importantes resultados. Incluso las principales economías europeas pasan por malos tiempos. Nosotros tenemos crecimiento y ellos decrecimiento, y el resultado que su dependencia de nosotros es mayor que nuestra dependencia de ellos. A finales de diciembre, el mandatario ruso anunció que la deuda externa de Rusia había disminuido en una tercera parte. La deuda externa de Rusia se redujo aproximadamente un tercio, lo que es muy importante, afirmó, y agregó que el Estado está reduciendo la deuda y las principales empresas rusas la están reduciendo, devolviendo los préstamos a tiempo y haciendo otras cosas que hacen que sus finanzas sean más equilibradas y sanas. Además, señaló que la tasa de pobreza en el país para finales de 2023 se situaría en un mínimo histórico, aunque es necesario reducirla a cero. Bueno, así está esta situación muy favorable para pues Rusia, a pesar, amigas y amigos, de pues toda esta campaña, ¿no?, que se emprendió en contra de Rusia, sobre todo también en el ámbito económico. Hay que destacar esas sanciones que impusieron y que obviamente no lograron, ¿no?, el cometido. La Unión Europea busca establecer un enorme fondo de defensa. El comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, tiene previsto presentar a finales de febrero, el programa europeo de inversiones en defensa, un fondo encaminado a reforzar la industria militar europea y la adquisición conjunta de armas. Creo que tenemos que tener un enorme fondo de defensa para que ayude a acelerar, incluso probablemente por un valor de 100.000 millones de euros, unos 110 millones de dólares, afirmó Breton. Añadió que la Unión Europea podría equiparse con Rusia en términos de producción de armas en un lapso que va de 18 a 24 meses, y alegó que es extremadamente importante para el bloque tener la misma capacidad que el gigante euroasiático, es decir, que Rusia. Además, el funcionario señaló que la Unión Europea adherirá al compromiso de suministrar a Ucrania 1 millón de municiones de artillería para la primavera de este año. En noviembre pasado, el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, declaró que el bloque no podría cumplir con ese objetivo. Pero bueno, hoy vemos este cambio en la pues postura que se está dando a conocer por parte de Alemania. Escuchen esto, amigas y amigos, es importante este escenario. Italia habló sobre la crisis ucraniana y considera a esta nación que ha llegado el momento de la diplomacia incisiva. Según el ministro de Defensa del país europeo, Guido Crosetto, hay que normalizar las relaciones no solo ruso-ucranianas, sino también entre Rusia y Occidente. Ha llegado la hora de esta diplomacia incisiva en la crisis ucraniana, porque la contraofensiva del ejército de Kiev en 2023 no dio los resultados deseados, es lo que afirmó el ministro de Defensa italiano. De acuerdo con Crosetto, hay señales importantes tanto de Moscú como de Kiev sobre la disposición a negociar. Todo esto tiene que ser tomado en cuenta en el camino hacia las negociaciones para detener el conflicto y el proceso posterior de normalización de las relaciones.
no solo de Rusia, sino también con los países occidentales. Además, el ministro aseveró que en Ucrania el frente doméstico no parece ser tan unido como en el pasado en apoyar la política del presidente Volodymyr Zelensky, lo que pone de relieve algunas discrepancias en el discurso político. No es la primera vez que Crosetto llama a pasar a los medios diplomáticos para resolver el conflicto ucraniano. Ya en diciembre alentó a la comunidad internacional a plantearse si es posible conseguir por la vía política lo que hasta ahora no ha sido posible lograr con las armas. Lo que no puede lograrse militarmente se puede conseguir abriendo un frente diplomático y político para intentar alcanzar el mismo resultado mediante conversaciones de paz. Esa es la postura de Italia. Así está el panorama, amigas y amigos. Ojalá me puedan dar su punto de vista, su opinión como siempre es importante. Les saludo con mucho gusto desde el sur de la República Mexicana. Los errores fueron míos, los aciertos son de Dios. Sonría, sonría y sea feliz. Hasta la próxima.